La radio del Mundial. Con el tiempo, las Copas del Mundo han evolucionado en un sentido político, social y económico. Lo que inició como una fiesta deportiva se ha ido convirtiendo hasta el día de hoy en una fiesta comercial. La máquina de hacer dinero de la FIFA ha alcanzado un nuevo nivel. Este Mundial de 2026, organizado por primera vez en 3 países, será el más caro de la historia en todos los niveles. En infraestructura en cuanto a la operación de las 16 ciudades que albergarán partidos, en el precio de los hospedajes y los vuelos y, por supuesto, en el precio de los boletos controlados por la FIFA. Las entradas oscilan entre $180 y $700 para los partidos de la fase de grupos y la entrada para la final supera los $8.600. Precios en la mayoría de los niveles muy superiores a los de la Copa de 2022 en Qatar. La Federación Internacional de Fútbol también ha habilitado una página donde se pueden comprar e intercambiar entradas en reventa oficial, donde la propia federación se lleva un porcentaje de la venta. En esta modalidad, los boletos van desde los 42.500 pesos y pueden escalar hasta 900.000 pesos. Casi $1 millón por entrar a ver un partido. La FIFA también creó una plataforma de reventa, supuestamente para evitar la reventa ilegal, pero olvidó una regla básica: poner un límite de precio. Eso significa que los boletos para la final se están revendiendo por hasta $20.000. Los especuladores tienen ahora una plataforma oficial donde hacer negocio. Y cuanto más caro el boleto, más gana la FIFA. Cobra un 15% al vendedor y otro 15% al comprador. ¿Esta tendencia de elitización en el fútbol es irreversible? Esto es Sin Visa. Hola, hola, amigas, amigos, bienvenidas a este nuevo capítulo, a este nuevo proyecto titulado Sin Visa. Es un programa especial dedicado a la radio del Mundial, en donde, vamos a estar analizando lo que ocurre alrededor de la cancha, lo que ocurre alrededor de este tercer Mundial en México. Para eso me van a estar acompañando en este capítulo el periodista de la Octava Sports, Luis Castillo, el periodista de la Octava Sports, Ignacio Fantasma Suárez, mi compañero Javier Martret. Yo soy Juan Pablo San Esteban. Esto es Sin Visa, esto es la radio del Mundial. Y quiero empezar planteando la primera pregunta. Va para ti, Javier. Estamos a pocos días del inicio del Mundial, estamos a pocos días de vivir esta experiencia. ¿Cómo has sentido tú toda la vibra mundialista, la pasión dentro de la afición mexicana? ¿Se siente que ya estamos a horas del inicio? Hola Juan Pablo, qué gusto estar aquí en Sin Visa, este espacio donde bien dices vamos a hablar de todos esos otros juegos que se juegan fuera de esta cancha. Agradecer y contento de estar aquí con Luis Castillo, con Nacho el Fantasma Suárez. Pues sí, me parece, yo siempre desde niño soñaba, ¿no? ¿Cómo se sentirá vivir un mundial en casa, ¿no? Yo vivía de carne, así como con mucha emoción, los mundiales, Francia 98, Corea y Japón, y decía, ¿cómo se sentirá un día vivir un mundial en casa? Y me queda claro que lo que estoy sintiendo no es eso que yo me imaginaba en mis años mozos, ¿no? Me parece que hay un sentimiento generalizado, o esa es mi percepción, de que esta Copa del Mundo cierra y abre a su vez una nueva visión de lo que son y de lo que serán las Copas del Mundo, este sentimiento del Last Dance, ¿no? Y creo que este sentimiento del Last Dance se puede mencionar o puedo pensar que es también porque estamos viviendo quizás un momento coyuntural político, económico y hasta emocional de cambio, ¿no? Algunos dirán que estamos entrando como en un nuevo orden mundial, ¿no? Y este sentimiento de fin de una era, un poco de incertidumbre, me parece también que toca al fútbol, sin duda, y nos toca como mexicanos. Y nuestro tercer mundial, ¿no? En casa, donde han pasado 3 generaciones, 3 épocas distintas, pero que a su vez se conecta con nosotros en distintos niveles, sobre todo desde el tema emocional, ¿no? Nos pone directo en la cara el paso del tiempo, a los que ya no están, ¿no? Lo que ya
ya no está, lo que cambió y de lo poco que se conserva, ¿no? Entonces, hablando del tema económico, también es muy significativo el papel, ahí me podrán contradecir, el papel que ha jugado México en la conceptualización y en la ejecución de este negocio llamado Copa del Mundo. Recordando que aquí en el 70, ¿no? Fue gracias a un poco a Televisa y su visión, al señor Azcárraga Milmo, ¿no? Que trae este mundial, que es el primer mundial transmitido globalmente en vivo, a color, y que de alguna manera fueron los pilares de este negocio de los derechos de transmisión. Entonces también es una familia de grandes empresarios, 3 generaciones, y me es muy difícil no sentir que esto es un ciclo que también se cierra y que de alguna forma por ahí yo siento que este es como el último mundial, o no sé si el último o el primero de una nueva época, y toda esta sobreexplotación del negocio, espero que este sea el límite de lo que podemos ver en un futuro. Ahí está Ignacio Fantasma Suárez, tú que además has vivido otras Copas del Mundo, además en una época en la que no sé cómo lo ves tú, la FIFA, pues de pronto sí está explotando completamente los recursos, 3 países, venta de boletos elevadísima. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre esto? Qué gusto saludarlo, Juan Pablo, Javi, Luis. Es que tenemos que remitirnos a la prehistoria, a los cambios en el aspecto financiero, económico, histórico, de todo, pero hay que partir de lo que yo llamo el monumento al cinismo. La FIFA, cuando nació y se creó y no ha cambiado nada, está registrada como una organización, aunque usted no lo crea, sin fines de lucro. Así sigue siendo registrada. Y lo entiendo que en la prehistoria, en los 70s, o a partir de 1970, para no ir tan atrás, pues prácticamente era eso, era hacer un gran mundial, buscar algún patrocinio, pagarle a alguno, pero todo eso cambió. Hoy habrá ingresos récord, se esperan 13,000 millones de dólares en todo esto. Y cuando todavía se habla que la FIFA organiza un mundial y que es una organización sin fines de lucro, cuando todo lo quiere gratis, a los países anfitriones prácticamente organiza un mismo mundial y le cobra a 3 países diferentes, porque le cobra a Canadá, le cobra a México y le cobra a Estados Unidos, y prácticamente su aportación es muy poca y su lucro es inmenso, y nadie va a ser capaz de hacer nada porque esto es un tema global. En los 70, en 1986, cuando México organizó sus 2 mundiales, porque esto de que es el tercer mundial en casa, yo no la compro así, porque son las migajas, nos dan las migajas de un mundial, la última rebanada del pastel de un mundial, porque nos dieron las obras, fuera de los Juegos de México y aquel de España-Uruguay, la verdad es lo que no le interesaba a nadie, fue lo que nos dejaron, igual que a Canadá. Pero eran tiempos totalmente diferentes. Los derechos de televisión se repartían de manera prácticamente gratuita. En el 70, en el 86 había la Organización de Televisión Iberoamericana, que era la OTI, que no nada más organizaba concursos de canciones donde muchos artistas de la vieja guardia ganaron. Yo soy el más ruco de los que estamos en este podcast, pero la OTI se encargaba de repartir las señales, y había 5 organizaciones de televisión de los 5 continentes, y prácticamente se le regalaban a cada país con el fin de que se transmitiera y se difundiera. Los primeros derechos de televisión del Mundial de 86 se hablan de que no costaron más allá de 5 millones de pesos, que a lo mejor era, no sé cuánto sería en aquel momento, pero era irrisorio para lo que ya se tenía. Los tiempos cambiaron de manera brutal. La sinergia que tuvo la venta
centralizada de los derechos de televisión, provocaron que este negocio se expandiera y que la corrupción también se hiciera presente. Se politizó también la industria gracias a los derechos de televisión y gracias a que Estados Unidos se molestó muchísimo porque había negociado ya tener el Mundial del 2018, había sobornado a gente de la FIFA, había sobornado a gente de la CONMEBOL, había sobornado a mucha gente para tener el Mundial del 2018, y no contaban con que Rusia hizo lo mismo y Qatar hizo lo mismo y dieron el mismo más dinero del que ellos habían dado. Y cuando ya tenían preparado todo en Nueva York, cuando tenían a 4 expresidentes listos para aplaudir que les daban la sede, se dieron cuenta que habían sobornado con más dinero. Los demás se los quitaron y ahí nació el FIFA Gate, y a raíz de que nació el FIFA Gate en Estados Unidos como una molestia brutal de Estados Unidos porque le arrebataron esa Copa del Mundo que esperaban del 2018, hizo que todo cambiara. Hablar de la prehistoria, de cómo era en el 86, del 70, del 90, es hablar de un mundo que hoy no existe. No había internet, no existía el streaming, no había redes sociales. Hoy los derechos digitales son incluso a veces más caros que los derechos visuales. En fin, creo que estamos ante el negocio brutal más grande del mundo, ante la impunidad más grande del mundo, porque lo organiza un organismo que dice no tiene fines de lucro. Correcto, increíble. Luis Castillo, queremos también saber tu opinión, también si esta, podemos llamarla elitización, se vuelve irreversible, ya no hay vuelta atrás, ya a partir de ahora este tipo de Copas del Mundo va a ser, pues digamos, inalcanzable para la mayoría de la población en el mundo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás, Juan Pablo, Nacho, mi querido Javo? Sí, a ver, entendiendo un poco que es parte de la globalización del deporte. Nacho lo describía muy bien. Fíjate, apenas hace unas horas me encontré un promocional que emitía Canal 5, Canal 2, con la voz de Melquiades Sánchez Orozco, en pleno mundial, en donde ponían a la venta series para el Estadio Azteca y CU ya prácticamente en víspera del Mundial, porque las federaciones que no lograron su clasificación regresaban los boletos, 350,000 pesos, incluido la inauguración y la final. Me puse a checar si es un tema que hay que meterle, pero para esa época dicen que un departamento de interés social costaba 350,000 pesos. Un auto del año de agencia costaba 350,000 pesos. No. Habrá que ver ¿Cómo? Luis, mira, ahí sí, fíjate que hice yo un estudio reciente sobre los precios de eso, de la época que me tocó vivir. La serie más barata, la serie más barata, porque se vendían, en aquel momento los boletos se vendían por serie. Si compraba la serie de Irapuato y tenía 3 partidos, te incluía los 3 partidos. Si era la de México, pues era el paquete más desde la inauguración hasta la final. Sí. En aquel momento hay que recordar que México le habían quitado 3 ceros a su moneda. Entonces eran de los viejos pesos. Un bocho te costaba 2 millones de pesos. Y decías, y una serie de la más barata, hasta Gallola, te costaba 8,750 pesos. Y dice, bueno, ¿cómo podían pagar 8,750 pesos? Pues es que el salario mínimo era de 2,500 pesos diarios. Sí. Entonces, con 4 días que ahorraras, tenías tu boleto. Y termino el comentario sobre eso. 1, 350,000 dice, me decían eso. Y 2, lo que dice Nacho, según yo, es en el 93 cuando viene el ajuste de los 3 pesos, más o menos. Ahora, el tema, yo sí veo una elitización claramente, pero es parte decía Nacho, los derechos de transmisión. Hoy, un partido del Mundial, de los 30 que va a emitir, al menos TV Azteca, le costó $2 millones por partido. Estamos hablando que va a transmitir 30 y tantos, 65 millones de dólares, $1,000 millones de pesos. O sea, es lo que gastó TV Azteca
Seguramente Televisa gastó más por el paquete tan amplio que tiene, pero son 1,000 millones de pesos. Es lo que pagó el señor Azcárraga a FIFA por la gran bronca de los boletos y plateas. Sí está claramente esta elitización, muy claro. Es parte de, y Nacho lo ha descrito muy bien, el tema de cómo FIFA, desde que Joao Avalanche llega a la FIFA en el 74, cambia, ¿no? Cambia, deja de ser romántica y se convierte en una SA, pasando por Joseph Blatter, ahora por Gianni Infantino, que al final a mí me queda algo muy claro. Hoy Estados Unidos es dueño de la FIFA. Hoy la sede de la FIFA ya no está en Suiza, ¿no? Es de membrete. Está en Miami y en el edificio de la Quinta Avenida del edificio Trump Tower, en donde curiosamente ahí también en ese, a ver, ayúdame Nacho, es quinto piso donde estaba la oficina de Chuck Nueva York. La oficina piso, de Chuck Blazer, que fue el gran sapo, sí. el que al que convencieron para no meterlo a la cárcel de grabar cómo hacía las trampas en la Conmebol, y al que yo entrevisté en la Torre Trump estaba la CONCACAF, que era una de las confederaciones más pobres del mundo. Tenía sus oficinas ahí en la Quinta Avenida, en la Torre Trump, en el piso 16, y la CONCACAF le rentaba también un penthouse a Chuck Blazer. Era vecino de Donald Trump, siendo una de las confederaciones más pobres del mundo. Sí, ¿no? Y pareciera en aquel momento. Por eso yo decía que hoy Estados Unidos controla la FIFA. Hoy controla la FIFA. El FIFA Gate vino a tomar el control de la FIFA, ¿no? Loretta Lynch, la famosa fiscal que puso a todos. El propio Juan Carlos Rodríguez platicaba en un podcast que él días antes había comido no quiso decir el nombre del restaurante, el restaurante Milos, ahí en Nueva York, con parte de toda esta cofradía de Conmebol y FIFA, que después terminaron pues muchos en la cárcel, ¿no? Entonces, es decir, a partir de ahí hay un antes y un después. ¿Qué dice Estados Unidos? Prefiero yo tener el control de esto. Sí. Y no dudes sí, que es simpático, ¿no? Nos han mostrado los últimos dos presidentes de la FIFA que uno pensaría estaba difícil superar los niveles de cinismo de Joseph Blatter, y este güey Infantino llegó y en la mitad de tiempo nos ha demostrado que pues siempre se puede ser más cínico, ¿no? Y también nos han mostrado dos caminos distintos de hacerse del control o de los favores de FIFA, ¿no? Es decir, los petrodólares, a base de billetazos tú puedes comprar la FIFA, y también a base de extorsión política y de literal un golpe de estado que le da la FIFA, ¿no? Y respecto a la elitización del fútbol, me parece que del mundial, ¿no? O sea, me parece que este es un fenómeno que no solo pasa en los grandes eventos deportivos, donde se deja a un lado al aficionado de a pie, el que todo el tiempo, todos los años está alimentando, ¿no? Llenando los estadios, y prefieren a este aficionado corporativo de corbata, de lujos, experiencias premium, hospitalities, ¿no? Gente que deja la lana y que además lo presume, pues la opulencia, ¿no? En redes sociales. Exactamente. Mucho postureo, como se dice ahora, ¿no? El que va al fútbol está más preocupado por tomarse la foto que por ver el aquí fútbol. Creo yo que la FIFA está derrumbando uno de sus propios pilares, que en realidad no son pilares, es un eslogan mercadológico de el fútbol nos une, ¿no? Este discurso de, no, a ver, el tema de los ampliar a 48 selecciones, ahora se habla de que 64 para 2030 y un montón, es para que democraticemos este fútbol, este mundial, y todos tengan chance. Sabemos que esto no es verdad. Se le cae este eslogan del fútbol nos une, ¿no? Y esta es la muestra más clara, ¿no? De cómo una tendencia mundial entre separación de clases, ¿no? Ahora todo es mucho más costoso para la clase trabajadora, incluso para la clase media. No es una falsedad esto que dicen que se está desapareciendo la clase media, ¿no? Lo que está pasando es esto, ¿no? Nos están diciendo en nuestra cara,
de qué categoría de ciudadanos somos, ¿no? Si no te alcanza para el mundial, bueno, pues te vas ahí con la perrada, ¿no? Si te alcanza para el mundial, bienvenido, ¿no? Te abrimos todas estas experiencias premium. A mí me parece muy preocupante y muy sintomático de nuestra era. Y yo no sé si este cinismo tan rampante, yo siento que hay un encono generalizado, ¿no? Mucha queja contra pues estos abusos, ¿no? Que hay también en los costos de los boletos, la especulación financiera con eso, o sea, que encuentres boletos desde los 15,000 pesos hasta los 30,000 dólares, casi, ¿no? O sea, esto no puede seguir así. Ahora, lo que yo no sé es, este es el last dance de la FIFA diciendo, este es el último mundial en donde sentimos que podemos exprimir esta naranja, o mi pregunta sería, o van a estirar la liga aún más, ¿no? Yo creo que van a estirar la liga muchísimo más. El fútbol ya no va a ser del público, va a ser corporativo. ¿Por qué no del público? Porque entonces las grandes corporaciones, McDonald's, los bancos, las empresas como Coca-Cola o esos grandes emporios que son grandes patrocinadores se quedan con los boletos. ¿Para qué? Para seguir también su proceso de corrupción a sus comensales o con quienes hacen el negocio. Pues le das boletos, les das esa experiencia premium y bueno, pues entonces encontrarás otro tipo de aficionados. Si nosotros decíamos que Joe Avalanche era un gran corrupto, si hablábamos de Blatter, Infantino es el gran cínico, un tipo de cuello blanco que es maquiavélico. O sea, hay que recordar de dónde viene Infantino. Infantino, cuando trabajó en la UEFA, él fue el que creció la UEFA a que hubiera más partidos. ¿Por qué? A que hubiera más elecciones. ¿Por qué? Pues porque así le permitían también ganar más votos, como lo hicieron en CONCACAF. Hay que recordar también que Infantino aparece en las primeras investigaciones de los papeles de Panamá en el 2016. ¿Por qué aparece? Porque él, siendo directivo de la UEFA, firmó contratos de derechos de televisión con una empresa argentina que, si no mal recuerdo, se llamaba Cross Trading, y esa misma empresa sale vinculada al caso de FIFA Gate. Ahí, en esos papeles, estaba Infantino. Luego, en el 2020, Gianni Infantino, que se da golpes de pecho, este tipo, pues, se le abrió una investigación en Suiza. ¿Y por qué se le abrió esa investigación a Infantino? Por abuso de autoridad, por violación del secreto de la función y porque obstaculizó a la justicia. ¿De qué se le acusó? De que tuvo muchas reuniones informales en secreto con el fiscal general de Suiza, quien manejaba el caso de FIFA Gate. Quizá, no sé, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ahí Infantino, al vender los secretos de la televisión que él manejó, como se demostró en los papeles de Panamá, se hizo del control de la FIFA. ¿Con quién? Con los americanos. Correcto. Luis Castillo, entonces el fútbol ¿Habrá algún tipo de une? procedimiento ¿Cómo contra estás Gianni tú? Infantino? No, a mí me parece que Gianni Infantino, como suele pasar con los presidentes de FIFA, tendrá un largo mandato. Yo, al contrario, más allá de que estemos viendo el last dance de la FIFA, todo lo contrario, ¿no? Al final, para el próximo mundial, seguirá vendiendo más y más boletos. Para el 2034 tendrá los petrodólares de los saudis también. Es decir, esta industria del fútbol para ellos es inagotable. Mira, el año pasado estuvimos en el Mundial de Clubes. Pensaron que iba a ser todo un éxito. Los boletos estaban carísimos y terminaron vendiéndolos a $5. El last minute, ¿no? El famoso compra tu boleto en el último minuto, que eso el estadounidense está muy acostumbrado. Ahora, hay un tema. Nosotros como mexicanos somos muy aspiracionales, ¿no? Y queremos estar ahí. Entonces, también la FIFA abusa de eso. ¿Cuál es, Nacho? Y Nacho tiene muy buenos datos. Los viajeros mexicanos en Copas del Mundo
son los más. Muchos son de Estados Unidos, pero de México también esta clase media hace el esfuerzo, vende el auto, ahorra, deja de pagar las tarjetas de crédito, ahorca sus tarjetas de crédito para ir a un mundial. Entonces, ¿qué dice FIFA? No vas a gastar en avión, no vas a gastar en hospedaje. Tómala, ahí te va los boletos. Hoy por la mañana FIFA sacó ya en su página, hay un fenómeno. Si tú, por ejemplo, le compraste boletos a FIFA, pero no puedes ir al partido inaugural, tienes la posibilidad de ponerlo en el sitio oficial de la FIFA que tiene de venta. ¿Qué ganas tú? Recuperas la inversión que hiciste, pero FIFA además a ti te da el 15% de la ganancia. O sea, es decir, todos ganan. Por ejemplo, para el partido México-Sudáfrica hay boletos en la página oficial de FIFA de reventa desde 85,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Baratísimos, Nacho. La ley de la oferta y la demanda, tristemente, en México sigue existiendo, porque habrá gente que haga todo el esfuerzo del mundo por estar ahí, y de eso, ahí es donde abusa la FIFA. Sí, no, pero hay abiertamente un claro caso de corrupción, ¿no? De estafas, ¿no? En este precio de los boletos, esta nueva categoría inventada que saca la FIFA, ¿no? Tú compraste tu boleto premium para ver, yo qué sé, un partido en Atlanta, o aquí no, porque aquí volaron, ¿no? Como decía bien Luis Castillo, aquí pues la banda se aperró. Además jugaron con esto que en Ciudad de México pues solo 5 partidos, 13 partidos solo en México, pues obviamente se iban a atascar, ¿no? Pero en Estados Unidos, si tú querías comprar tu boletito a la final en la primera fila, resulta que a las 2 semanas hay una nueva primera fila, ¿no? Entonces ya no compraste tú el mejor boleto. Todo este tema de la reventa legalizada es todo otro tema bastante oscuro, ¿no? No sé si vaya a proceder la demanda de la Corte de Nueva York en contra de la FIFA. Creo que hay elementos de sobra para al menos multarlo. Digo, ¿de qué te sirve multar al dueño de la canasta de los huevos de oro, ¿no? A mí me gustaría pensar ya así en algún tipo de reflexión que en estos cambios que se están dando en el mundo, posiblemente una reagrupación de potencias, ¿no? Potencias emergentes que además no consumen el fútbol como lo es China, como es la India, como es todo el este de este planeta, puedan reconfigurar algo. Eso quiero pensarlo. Que los estados, a mí no es que me decepcione el papel de nuestro gobierno, porque sabemos que este mundial fue pactado desde antes, ¿no? Desde otro régimen, ¿no? Con otras intenciones, ¿no? De hacer el negocio rampante, que de rebote le cae, ¿no? Al expresidente López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, que siento que malabareado entre la imagen pública de no subirse de lleno al tren, pero también cumplir con algunas de las exigencias que tiene la FIFA. Me hubiera gustado un poquito de más contención del Estado, ¿no? No sé si eso es posible, de decir, bueno, vamos a tasar ciertos precios, ¿no? Vamos a incluir, no hay que meternos aquí entre la espada y la pared, ¿no? O sea, al final de cuentas, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? La FIFA es al revés, ¿no? Primero yo, y luego los ricos, y luego ya los demás, ¿no? Entonces no sé si como sociedad podamos exigir o tener, sé que es muy complicado y estoy siéndome muy, muy soñador, tener la conciencia de, güey, pues no, vamos a comprarte boletos de 80,000 varos para un espectáculo que además no sabemos si va a ser bueno, ¿no? Que ese es otro tema. Además, ¿no? Jugar con la nostalgia de los 3 mundiales y el Estadio Azteca y Pelé y Maradona, pues me parece muy, muy cruel. Yo no sé si en algún punto como sociedad podamos decir, pues hasta aquí, ¿no? Un poquito de basta, ¿no? Ahí está, una última reflexión, Nacho. Bueno, pues la verdad, triste por ver el futuro el presente y lo que será en el futuro. Hoy muchos decimos, es que México es anfitrión de una Copa del Mundo. Y siendo anfitrión, México, de un mundial que no es para los mexicanos, es para un turismo totalmente corporativo. Estamos ante una extorsión, un chantaje gigantesco gracias al deporte popular más
grande del mundo. FIFA, esa organización sin fines de lucro que va a obtener más de 13,000 millones de dólares, no le cobran impuestos porque te exige no cobrarle impuestos, y no solamente a la FIFA, sino a sus socios. El negocio de los anfitriones, si tú eres anfitrión, dicen que ganas por las visitas, los miles y miles y miles de gente que te va a visitar. Yo no creo que vayamos a tener más de 50,000 sudafricanos. En Sudáfrica, leo hoy la noticia, esperan que vengan 8,000 sudafricanos a ver la Copa del Mundo. A los países anfitriones se les exige la organización, estadios, infraestructura, incluso pagos de hoteles. Y Voluntarios. FIFA, bueno, no paga ni siquiera a los voluntarios, no les paga ni siquiera la ropa a los voluntarios, y lo tienen que aportar los gobiernos, que no tendrían que aportarlos. Y si tú dices, es que vienen miles o millones, ¿vale la pena gastar tanto por 2,000, 3,000 o 4,000 por una rebanada del pastel? Yo creo que eso va a tener que cambiar la ecuación en algún momento. Los premios contra las ganancias son ridículas. Quizás sí la difusión y es la imagen al mundo del país, o por lo menos eso es lo que nos venden, a cambio de migajas. Yo creo que FIFA es la gran prostituta que es capaz de vender todo. Infantino pudo vender hasta un premio de la paz al presidente y aplaudirle ahí frente a él, cuando sabemos lo que ha hecho Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos. Correcto. Luis Castillo, una breve última reflexión sobre este tema. Sí, mira, fíjate que del gobierno, que aunque no se ha querido meter, sí nos queda de ver, ¿no? El partido va a ser a la 1 y el gobierno federal y local de la Ciudad de México y los otros, pues al menos en la Ciudad de México el aeropuerto no está terminado como lo prometieron. El aeropuerto sigue teniendo muchas fallas, el metro de la Ciudad de México no está terminado. Me decían que, por ejemplo, el gobierno de Jalisco compró en 1,600 millones de pesos los PAMS para los voluntarios. Y al tiempo van a salir como si el actual gobierno federal, los locales, se vieron beneficiados con los sobreprecios. ¿Cuánto costó el aeropuerto? ¿En cuánto sobrevendieron la construcción? ¿Cuánto costó la remodelación del metro? ¿En cuánto vendieron una farola de la época porfiriana? Es decir, el gobierno aquí, todos ganan, solo pierde la afición. El gobierno federal y el gobierno local va a ganar con la sobreventa, y al tiempo van a empezar a salir investigaciones de cómo lucraron. El metro no va a estar, evidentemente. Yo hice un recorrido hace unos días, no está. Es increíble que la línea 2 y la línea 8 que está Garibaldi, que son líneas específicas para el turismo, no estén. Al tiempo saldrán las investigaciones seguramente de cuánto los gobiernos se embolsaron haciéndole creer al pueblo que estaban dándole un beneficio en vías públicas. Ya ven, ya pintaron de morado y ahora tuvieron que pintar de amarillo. ¿Cuánto se gastó allí Clara Brugada? ¿No? Pues ahí está. Muchas gracias, Luis Castillo, Javier Martret, Ignacio Fantasma Suárez. Yo soy Juan Pablo San Esteban. Esto es Sin Visa. Esto es la radio del Mundial. Hashtag la radio del Mundial.